Llegamos a la mitad de las semanas, que comprende el periodo llamado Shobabim, y hoy estudiamos, Paraschabo, la porción que se encuentra en el Sefer Shemot, del capítulo 10 versículo 1, al capítulo 13 pasuk 16, dentro de la historia del Éxodo. Esta porción es muy importante porque trata del episodio de Pesaj, la primera Pascua hebrea, y todo su contexto, y narra acerca del suceso de las últimas 3 plagas, que complementan el total de los 10 golpes con los cuales Dios sacude a Egipto. Las 7 primeras plagas fueron golpes certeros a los aspectos de la asimilación, mientras que las últimas 3 plagas fueron golpes a la muerte, y todo con el objetivo de sacudir la conciencia de los hebreos, primeramente, para que reconocieran la existencia real y la presencia del único Dios verdadero, y para que fueran los mismos hijos de Israel los que decidieran salir de Egipto. El hecho de que las plagas fueran 10 no es casualidad, ni capricho divino. El número 10 es un elemento constante en las Sagradas Escrituras. Los 10 mandamientos, las 10 sefirot, 10 tribus perdidas, 10 partes del árbol de la vida, 10 partes del ser humano que se conectan con el árbol de la vida, según sea su forma de actuar, con Torá o sin Torá. Y 10 también es el valor numérico de la letra Yud, que es la inicial del nombre divino, la inicial del nombre hebreo del Mesías, la inicial del pueblo escogido, la inicial de la ciudad santa. También de las 10 plagas, cada una afecta individualmente a cada parte de nuestro ser. Hay un aspecto fundamental que debemos de entender. La luz de Dios es tan impactante que puede causar un efecto doble, pues en algunos sirve para corregir y en otros sirve para destruir. Y en Shabbat Bo vamos a ver la manifestación de las últimas 3 plagas, la langosta, la oscuridad y la muerte, que van a impactar los sentidos del oído, la vista y la conciencia. En los egipcios, que representan a la gente sin Torá, significa destrucción. En los hebreos, que representan a la gente con Torá, significa corrección. Éxodo 10:1, Dios dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. El término para siervos es la palabra hebrea 5650, del diccionario Strong, Ebed, que es sinónimo de esclavos, y se refiere a quienes están sujetos a servidumbre. Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Dios os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, esto nos demuestra que las últimas 3 plagas, si bien golpean a Egipto, son señales que impactan a Israel. La langosta es la 8ª plaga, en hebreo se le llama arba, que significa muchos. Su valor numérico es de 208, 8 veces 26, que es el valor numérico del nombre divino, el tetragramatón, por lo que en esta plaga se sintió la presencia de Dios 8 veces más de lo normal. Las langostas vinieron a afectar el sentido del oído, lo que nos enseña a que debemos de controlar todo lo que escuchamos y saber a qué cosas les prestamos atención, pues todo lo que escuchamos produce un efecto en nuestra conciencia. El sonido de la langosta representa las palabras de la serpiente, que es el diablo, seduciendo o atormentando. La lección de esta plaga es que, de acuerdo a todo lo que escuchas, así será tu entendimiento. La oscuridad es la 9ª plaga, en hebreo se le llama Yoshchek. Se escribe con las letras hebreas, Gad, Shin, Kaf. Si alteramos el orden de estas letras, se forma la palabra Koahesh, que significa la fuerza del fuego. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Isaías 33:13-14. Oí, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esta plaga tiene una doble peculiaridad. Primeramente, es que, mientras en Egipto había oscuridad, en Gosén, que es la aldea de los hebreos, había fuego. Y en esta plaga no murieron egipcios, murieron los hebreos que estaban convencidos de quedarse en Egipto y seguir sirviendo a Faraón. Y Dios trajo oscuridad a los egipcios para que no vieran la muerte de esos hebreos.
Esto nos enseña que Israel no solo es una etnia, sino que el que no sigue a Dios no puede ser parte del pueblo escogido. Aunque haya nacido hebreo, es juzgado como pagano. Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La lección aquí es que cuando ves dos opciones en tu vida, y una es seguir a Dios, y la otra es seguir al mundo, y tienes dudas acerca de cuál es la que debes elegir, entonces Dios te va a tratar como de gentil y de vil pagano. Y de la muerte de los primogénitos se han escrito estudios muy profundos, pero nosotros lo vamos a resumir únicamente en lo siguiente: esto fue más allá de un golpe físico, fue un golpe contundente a la parte emocional, que terminó por derrumbar lo espiritual. La palabra bo, que le da nombre a esta porción, se ha traducido como ven. También tiene la connotación de entrar, por lo que algunas versiones dicen, ven a Faraón, pero bien podría decir, entra en Faraón, lo cual nos hace sentido cuando vemos que esta plaga, más que golpear a Faraón, golpea lo que está dentro de Faraón. Ezequiel 29:2-3. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón rey de Egipto, y profetiza contra él, y contra todo Egipto. Habla, y di, así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Dentro de Faraón está el diablo, el dragón, la serpiente antigua, que es Satanás. Por eso nos hace más sentido la traducción de entra en Faraón, pues si dentro del paro está el diablo, ahora podemos entender, como en las últimas tres plagas, Dios actúa más directamente, porque en su juicio involucra también a los hebreos y no solo a los egipcios. Como ya lo vimos, en la plaga de las langostas, aunque el ataque fue a la estructura egipcia, el ruido impactó también en los hebreos, y luego en las dos últimas plagas, murieron personas, lo cual nos abre la ventana para asomarnos a lo que es la muerte de un ser humano. Salmo 37:1-2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Proverbios 2:21-22. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El nivel más alto de impiedad es una persona que está en envidia, voracidad. Estas son las raíces de la muerte porque los que nacen están destinados a morir. Los muertos están destinados a resucitar. Los vivos están destinados a ser juzgados. Porque Dios es soberano y es juez justo. Contra nuestra voluntad venimos a nacer. Contra nuestra voluntad vamos a morir. Y contra nuestra voluntad vamos a ser juzgados. La pregunta es, ¿por qué la historia de las 10 plagas se divide en dos parashiot, de 7 y 3? Esto tiene que ver con las 10 sefirot, las emanaciones divinas. 7 sefirot tienen que ver con el cuerpo humano, del cuello para abajo. 3 sefirot tienen conexión con la cabeza. El cuerpo representa la manifestación de nuestros pensamientos, mientras que la cabeza es el origen de estos pensamientos. Por lo tanto, es ahí donde se guarda el potencial del alma. Las plagas representan el orden ascendente de los golpes a Egipto, pero las últimas 3 nos hablan de la semilla, el nivel más básico de la conciencia que nos ayuda a enfocar nuestros pensamientos en una dirección proactiva y positiva. Paraschabo nos habla de las acciones físicas que los creyentes realizamos para recordar las señales, prodigios y maravillas que el Señor realizó en Egipto para la redención de su pueblo. Regularmente nos centramos en los milagros espectaculares, pero no nos fijamos en los hechos pequeños, cuando las pequeñas manifestaciones de Dios son la base de la espiritualidad y la conexión con el Todopoderoso, pues una persona no tiene una verdadera conexión con Dios hasta que no lo aprende a ver en los pequeños detalles. Al Mesías se le recuerda porque convirtió el agua en vino, porque multiplicó los panes y los peces, porque caminó sobre el agua, resucitó a Lázaro, y sanaba a los enfermos, y además porque resucitó de entre los muertos. Pero, ¿cuántos recuerdan a Yeshua por haberse acercado a Zaqueo, o por haber llamado a Mateo? Y es que la luz del Creador le es revelada a una persona, de acuerdo al conocimiento que tiene de Dios, es decir, que una persona, entre más conozca la forma de pensar y de actuar de Dios, más luz divina va a tener en su vida. Por eso la petición del Mesías es, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El propósito de las plagas en Egipto fue en dos direcciones o dos vertientes. Demostrarle a los gentiles y paganos que Dios es soberano, y a los creyentes demostrarle su existencia, su presencia y su grandeza.
pero nuevamente nos enfocamos en los más espectaculares prodigios, señales y maravillas. ¿Y cuántos nos maravillamos de poder despertar cada mañana? Siendo que, si despertamos cada día, es porque Dios restaura nuestra alma y ese milagro nos pasa desapercibido porque lo damos por sentado y lo minimizamos. Entonces, cuando pensamos en el ruido ensordecedor de la langosta, la oscuridad intensa y la muerte de los primogénitos, es para sacudir nuestra conciencia de que todo, absolutamente todo lo que vivimos, es un milagro del poder y de la sabiduría divina. Leer y recordar los grandes milagros de Dios y de todo lo que hizo el Mesías es para invitarnos a conocer su manera de pensar, la manera de cómo concibe Dios la vida, para que nosotros podamos concebirla de la misma manera, porque esto es lo que nos lleva a lograr una conexión real y verdadera con Dios. Parás Chabó es una cátedra de lo que es el desarrollo de la conciencia y el entendimiento para con Dios. Uno de los aspectos a destacar es marcar la diferencia entre lo que es la confianza en uno mismo y creer en uno mismo. Confiar en uno mismo es la seguridad en lo que sabemos hacer bien, y creer en uno mismo es pensar que podemos lograr algo sin tener la certeza. Confiar en uno mismo surge del conocimiento y de la experiencia. Creer en uno mismo surge del ego y de la ambición. Este era el caso del faraón de Egipto, que cada que terminaba una plaga, creía que podía superar la siguiente, lo cual mostraba sus complejos ocultos tras la arrogancia. Por su parte, Moisés nos enseña que, mientras más segura es una persona internamente, menos tiene que actuar externamente. Esta también es la diferencia entre Dios y el mundo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el contexto de esta parashá podemos aprender que el mundo esclaviza a almas y las somete a servidumbre, pero Dios las tiene en libertad y les da un servicio. Por eso dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la única verdad es la palabra de Dios. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.